Me llamo Andrea Montero, tengo 36 años, y durante más de una década viví atrapada en una jaula sin barrotes visibles. Casada desde los 24 con Gabriel Salcedo, un economista brillante, admirado en su entorno, carismático ante los demás pero frío y corrosivo en la intimidad. Nunca me golpeó, no. A eso habría sido demasiado evidente. Su violencia era otra jangla de la palabra medida, el gesto ausente, la comparación constante, la crítica disfrazada de consejo. No seas tan sensible, Andrea, no exageres. Nadie más pensaría eso. No hables de más, por favor, vas a quedar como tonta. Al principio pensaba que me ayudaba a mejorar. Luego entendí que me apagaba. Poco a poco dejé de verme al espejo. Decidió pintar, dejé de reír fuerte. Mis amigas se alejaron, mi familia ya no llamaba, y él, como si lo hubiera planeado, me mantenía justo por debajo del agua, donde podía respirar, pero no gritar. Durante años fui la esposa perfecta. Puntual, caladao, servicial. Lo acompañaba a eventos donde me presentaba como Andrea, mi esposa, sin más. Nunca como artista, nunca como persona. Decía que mi talento para pintar era un hobby caro, que mejor lo dejara en... Y lo dejé. Un día me sorprendí pidiéndole permiso para cortarme el cabello. Me dijo que no me quedaría bien. Why no low highs? Hasta que una mañana cualquiera, mientras lavaba los platos, escuché un audio en su teléfono que se reprodujo por error era la voz de otra mujer. Anoche fue increíble, Gabo, ojalá estuvieras aquí ahora. No grité, no lloré, tan solo sentí un clic interno. No era sorpresa, era confirmación. Lo había sospechado durante años, pero nunca tuve pruebas. Ese día me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me vi. No la sombra, no la asistente personal, no la criada emocional. Me vi y decidí que no lo iba a confrontar. No le iba a dar el drama que tanto temía. Iba a planearlo todo en silencio. Así como él me fue vaciando sin levantar la voz, yo iba a demoler su castillo de poder sin que escuchara el primer ladrillo caer. Empecé por recuperar lo que me pertenecía. Abrí una cuenta a mi nombre. Comencé a vender discretamente mis cuadros antiguos por internet, a usar seudónimos en foros de arte y a enviar portafolios a galerías bajo el nombre Ana M. Nadie sospechaba, ni siquiera Gabriel, que cada vez llegaba más tarde, cada vez más encantado de su nuevo juguete. Yo le preparaba la cena con una sonrisa, le acomodaba el saco, le daba espacio que usaba para cavar su propia tumba sin saberlo. Conseguí una beca internacional para una residencia artística en Italia, gracias a una crítica publicada en un blog influyente donde una de mis pinturas fue elegida como imagen de portada. Cuando llegó el correo de confirmación, lo imprimí, lo doblé con cuidado y lo guardé en el fondo de una caja de zapatos, junto con mis certificados de nacimiento, documentos legales, una copia del contrato de matrimonio y un pendrive con grabaciones que llevaba meses acumulando en conversaciones donde me descalificaba, audios que llegaban a su teléfono, pantallazos de transferencias a cuentas de hoteles, reservas a nombre de Jess Salcedo. Cada archivo era una piedra para construir mi salida. Pero no quería solo irme, quería que todos vieran lo que yo había vivido, que el hombre perfecto era, en realidad, un titiritero emocional. Así que contacté a Julia, una excompañera de la universidad que ahora dirigía una revista digital feminista. Le envié una carta extensa, anónima, con mi historia, mis pruebas, y el relato de cómo un hombre brillante puede ser una sombra que apaga lentamente. Me respondió con lágrimas digitales. Esto hay que contarlo, esto no puede seguir pasando. Acordamos publicarlo con nombres cambiados pero detalles reales. La publicación explotó. El economista que silenciaba a su esposa fue el título más compartido de la semana. Gabriel, por supuesto, no imaginaba nada. Mientras eso sucedía en las redes, él daba conferencias sobre ética profesional y liderazgo. Yo en casa, doblando ropa, contestando llamadas con voz amable. El plan apenas comenzaba, y él ni siquiera sabía que la tormenta venía desde dentro. Gabriel no supo nada al principio. El artículo anónimo corrió como pólvora, pero como no lo nombraba directamente, solo hablaba de un economista respetado con perfil público. Él simplemente se rió cuando vio el título en redes. ¿Viste esto? Seguro se inspiraron en alguien que conozco, me dijo mientras tomaba café y revisaba su portátil. Yo asentí, fingiendo sorpresa. Lo que no sabía es que el artículo incluía detalles precisos en una conferencia en Lisboa, una ponencia en Sevilla, un comentario textual que él mismo había dicho en una entrevista televisiva. Julia lo había redactado con precisión quirúrgica. A los pocos días los comentarios en redes comenzaron a afinarse. Esto suena muy a Gabriel San, ¿no fue él quien dijo eso en La Nación? Demasiadas coincidencias. La
presión digital fue escalando hasta llegar al consejo directivo del Banco Internacional donde él asesoraba. Entonces sí empezó a notarse su nerviosismo. Llegó una mañana sin corbata, lanzó su portafolio sobre el sofá y masculló que «¿Carajos está pasando en Internet?» Fingí no saber nada, pero por dentro contaba los días. Su agenda de conferencias se redujo abruptamente. Una institución canceló su participación por razones de imagen pública, otra pospuso sin nueva fecha. Mientras él intentaba contener el daño, yo avanzaba en silencio. Hablé con una abogada especialista en violencia psicológica. Me explicó que en nuestro país, ese tipo de violencia ya se consideraba causal de divorcio con indemnización. Le mostré las pruebas, los audios, las frases repetidas, la progresiva anulación de mi autonomía. Me dijo, podemos pedir reparación, Andrea. Y lo vamos a hacer bien. Mientras tanto, la beca en Italia ya estaba confirmada. Salía en 5 semanas empecé a empacar en secreto. Cada noche, cuando Gabriel dormía, envolvía cuadros pequeños entre ropa vieja, guardaba pinceles dentro de frascos vacíos de cosméticos, escondía el pasaporte dentro de una carpeta de facturas. También vendí la mayoría de mis obras bajo el seudónimo Ana M., ahora con más valor gracias a la atención mediática. El artículo fue seguido por una segunda entrega, donde Julia relató el proceso interno de la protagonista para recuperar su voz. Volver a nombrarse se tituló, y de nuevo, aunque no lo decía todos sabían. Una exalumna de Gabriel, ahora periodista en un canal cultural, comenzó a investigar, me contactó desde un número oculto y me dijo, sé quién eres. No te voy a exponer, pero quiero que sepas que no estás sola. Mijizu, lloré en silencio, mientras doblaba suéteres, mientras escuchaba a Gabriel hablar de calumnias, envidias, ataques sin fundamento. Para entonces, el consejo del banco le pidió que tomara licencia sin goce de sueldo. Mientras investigaban él montó en cólera. Golpeó la mesa, arrojó su teléfono, gritó que era una cacería de brujas. Yo, siempre a su lado, le ofrecí té. Te vendría bien calmarte, le dije. No sospechaba nada. Para él, yo seguía siendo Andrea, la silenciosa, la leal, la útil. Una tarde, mientras él discutía con su abogado en el despacho, subí al estudio y pinté por última vez en esa casa un retrato abstracto de una mujer con la boca cosida, pero con fuego en los ojos. Lord IGC Car. Le puse mi firma real. Andrea Montero. Al día siguiente fui al banco, cerré la cuenta conjunta, moví mis fondos a la mía personal y notifiqué a mi abogada. Me dijo, en el próximo lunes entregamos la demanda. Gabriel jamás lo vio venir. Cuando recibió el sobre, pensó que era de Hacienda. Lo abrió en mi presencia. Lo vi palidecer. ¿Qué es esto?, preguntó. Respondí con serenidad a mi salida, mi verdad. El hombre brillante no tenía palabras, ni yo por primera vez en años tenía todas. Gabriel no podía creerlo. Leyó el documento 3 veces, y aún así preguntó, ¿estás segura de esto, Andrea? Como si no entendiera que esa pregunta llegaba años tarde. Me senté frente a él, sin rabia, sin lágrimas. Estoy segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Entonces comenzó el desfile de reacciones. Primero incredulidad, luego minimización. Podemos resolver esto, no hay necesidad de exagerar, después manipulación emocional, después de todo lo que hicimos juntos. Esto es lo que merezco. Y finalmente amenaza velada. ¿Sabes lo que esto puede provocar? Vas a quedar muy mal. Lo escuché en silencio. Cada palabra suya era una confirmación de que hacía lo correcto. Esa misma semana tuvo que enfrentarse al escarnio público de forma más directa. Una periodista del medio financiero, donde solía publicar columnas, le envió un correo formal notificando que ya no contarían con su colaboración hasta que su nombre fuera limpiado legalmente. El grupo editorial emitió un comunicado ambiguo pero devastador. Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la ética y el respeto a las voces silenciadas. Gabriel pasó días encerrado, hablando por teléfono, redactando comunicados, intentando limpiar su imagen. Yo, mientras tanto, finalizaba mi mudanza. No le dije a dónde me iba. No tenía que hacerlo. Solo le dejé una carta breve, manuscrita. No te destruyo, te expongo. Y lo que no sobrevive a la luz no merece permanecer. Me fui con una maleta, mi pasaporte, mis pinceles y una nueva identidad artística en Andrea M. Sin miedo, sin permiso, sin cadenas, volé a Italia con una mezcla de vértigo y libertad. La residencia artística en Florencia era un antiguo convento restaurado, con paredes altas y luz natural. Dormía en una habitación austera pero limpia, pintaba durante horas y hablaba. Poco no necesitaba hablar. Mis obras decían todo. Uno de los curadores me pidió autorización para exhibir el retrato de la mujer con ojos en llamas, la DGQC. Lo colgaron en la entrada de la galería. La crítica lo llamó un grito. Contenido que atraviesa el alma. Gabriel me escribió al correo antiguo, el que ya casi no usaba. Decía, ¿por qué así, Andrea?
¿Por qué públicamente? No, la respuesta estaba en cada exposición, en cada artículo, en cada mujer que me escribía diciendo, gracias por ponerle palabras a lo que nunca supe explicar. Mi abogada me informó que el proceso judicial avanzaba bien. Él intentó desacreditarme, pero las pruebas eran contundentes. Los audios, los correos, los testigos silenciosos, que ahora hablaban ex colegas vecinos, incluso una exnovia que relató un patrón idéntico. Su reputación colapsaba no por mi culpa, sino por su propia historia expuesta. Yo no mentí, solo quité las cortinas. El banco rescindió su contrato. La universidad suspendió su colaboración. Una fundación que lo premiaría por liderazgo ético retiró su invitación. Él dejó de salir. Mientras tanto, yo fui invitada a exponer en Berlín. Mis cuadros ya no eran solo arte, eran testimonio. En una de las inauguraciones, una mujer se me acercó llorando. Mi hermana está en una relación así, Anne. Le mostré tu historia. Hoy empezó a empacar sus cosas. No hay galardón más valioso. Supe que había cumplido mi propósito, no solo me salvé, encendí faros en la oscuridad. Y eso, lo supe entonces, era la verdadera justicia. La vida en Florencia tenía un ritmo distinto, las calles empedradas, el aroma a café tostado, las bicicletas que zumbaban por los callejones como si el tiempo no corriera. Mi taller estaba en un antiguo almacén reconvertido con ventanales altos por donde la luz se deslizaba como seda. Pintaba por la mañana, caminaba por la tarde, leía por la noche. No hablaba mucho, no hacía falta. Por primera vez en años, mi silencio no era imposición sino elección. Una de mis compañeras, de residencia, una escultora noruega llamada Elise, me dijo una vez mientras tomábamos vino tinto bajo un limonero: tú pintas con rabia suave, como quien acaricia con fuego. Sonreí. Era la primera vez que alguien describía mi estilo con tanta exactitud. Mis obras comenzaron a llamar la atención de curadores, de críticos, pero también de mujeres. Muchas mujeres. Desde Colombia, desde México, desde España. Algunas eran víctimas de relaciones abusivas. Otras simplemente mujeres que se habían sentido anuladas en espacios de poder, de pareja, de familia. Cada mensaje era una herida abierta, pero también una chispa de resistencia. Una de ellas, Lucía, me contó que luego de leer la historia publicada en la revista, reunió el valor para dejar a su marido, que la había aislado durante 7 años. Me mandó una foto de sus maletas y la frase: gracias por ser espejo. Yo respondí a cada mensaje con respeto, sin protagonismo. No era una salvadora, era solo una más que había decidido dejar de callar. La demanda contra Gabriel seguía su curso. La abogada me decía que él había contratado una firma agresiva para contrademandar por difamación. Ella se reía: es como si un ladrón demandara porque lo atraparon en cámara. Pero lo dejábamos avanzar. No buscábamos venganza, sino reparación. Yo no quería su dinero. Quería su caída simbólica y la estaba logrando. Una galería de Madrid me ofreció una exposición retrospectiva en las que Arden sin ruido la titularon. Incluía obras antiguas y nuevas, todas firmadas ya como Andrea Montero. El catálogo se abrió con una frase mía: no me fui. Me encendía. En la inauguración fue multitudinaria. Alguien me preguntó si tenía miedo de represalias. Dije que no. Todo lo que tenía que perder ya lo perdí. Ahora solo me queda lo que construyo. Una periodista del País me entrevistó. Me preguntó si aún amaba a Gabriel. Respondí: amo a la Andrea que sobrevivió a él. Esa frase se volvió viral. Algunos me llamaban valiente, otros exagerada, unos pocos incluso destructiva. Pero entendí que cuando una mujer cuenta su historia, siempre incomoda a quienes preferirían que siguiera en silencio. Me ofrecieron escribir un libro. Dudé que podía aportar yo al mundo de las letras, pero acepté. No sería una autobiografía, sino un manifiesto artístico sobre cómo el arte puede ser una forma de justicia emocional. Lo titulé Pintar con fuego. Mientras tanto, Gabriel seguía desaparecido del mundo público. Su rostro, antes común en conferencias y portadas, se había convertido en un recuerdo incómodo. Supe por una fuente que había perdido la mayoría de sus contratos, que vivía en un piso pequeño, que evitaba salir. No me alegraba, solo lo anotaba como parte del balance. La justicia no siempre suena a campanas, a veces es solo el silencio. Donde antes había gritos, y ese silencio para mí era música. La exposición en Madrid fue más que una muestra de arte, fue un acto de memoria colectiva. Las que arden sin ruido se convirtió en un espacio de catarsis, de reconocimiento, de validation. Mujeres de todas las edades se acercaban a mis cuadros como quien busca respuestas en un espejo abstracto. Había lágrimas, silencios, sonrisas amargas. Recuerdo a una mujer de cabello gris que me tomó de la mano y me dijo: gracias por pintar lo que nunca supe decir. No había discurso más poderoso que ese. A medida que avanzaba la exposición comenzaron a llegar invitaciones de otras ciudades, universidades,
colectivos sociales. El libro Pintar con Fuego se publicó y, contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito editorial en círculos. Alt Novos no era solo una historia personal, era una guía de reconstrucción emocional, una bitácora para quienes buscaban salir del túnel. Una editorial italiana me ofreció traducirlo. Acepté, sentía que las palabras, como los pinceles, podían cruzar fronteras sin necesidad de pasaporte. Gabriel intentó reaparecer en redes sociales con un comunicado lleno de ambigüedades. Hablaba de procesos difíciles, de reconfigurar su vida, de respetar todas las voces, pero ya era tarde. La credibilidad, como el vidrio, no siempre se repara. Algunos lo defendían. Claro, decían que nadie merece ser cancelado, que debía tener derecho a rehacerse. Yo no lo impedía, nunca pedí su exilio, solo conté mi verdad. Y el resto sucedió solo. Una televisora me propuso llevar mi historia a formato documental. Dudé. No quería convertirme en espectáculo, pero acepté con una condición, aunque no se tratara de mí, sino de muchas, que incluyera otras voces, otras mujeres, otras historias, de silencios y renacimientos. El proyecto se llamó Desde el Fuego y se estrenó en un festival de documentales sociales. Recibimos una ovación, no por mí, sino por todas. La Andrea, que había pedido permiso para hablar ahora, moderaba paneles sobre narrativa visual. Y Trauman, la que había temido levantar la voz ahora, enseñaba a otras a gritar sin perder el arte. Una fundación europea me otorgó un premio por contribución artística al tejido social femenino contemporáneo. Viajé a Bruselas a recibirlo. En el discurso solo dije: no quise ser referente de nada. Solo quería que nadie más pasara por esto en silencio. Bajé entre aplausos sinceros. A veces soñaba con mi vida anterior, con la Andrea que caminaba de puntillas por su propia casa, con la que disimulaba sus lágrimas en la ducha. Pero, en esos sueños, ella no estaba triste. Me miraba desde el umbral de la puerta, sonreía con ternura y desaparecía, como si ya supiera que todo iba a cambiar. Y tenía razón. Todo cambió, porque elegí arder antes que desaparecer. Después de todo el ruido, encontré el silencio. No el silencio que oprime, que aplasta, que obliga a callar, sino uno nuevo en el que consuela, el que acompaña sin exigir, el que deja espacio para respirar. Tras el estreno del documental, me retiré un tiempo a un pequeño pueblo en la Toscana. Me alojé en una casa de piedra con jardín y terraza, rodeada de viñas, lejos del bullicio, de las entrevistas, de los focos. Allí comencé a pintar de nuevo, pero diferente. No había rabia en mis trazos, ni fuego, ni gritos. Había árboles, manos, cielos abiertos. Por primera vez en años, pintaba sin necesidad de explicar nada. Me redescubrí en el color, en la textura, en el ritmo lento de los días que no exigen productividad. Fue en una pequeña librería del pueblo donde conocí a Marco. No fue un encuentro romántico. No hubo chispa inmediata ni miradas intensas. Solo dos personas compartiendo una mesa, leyendo poesía, yo hojeando un libro de arte. Intercambiamos títulos, comentarios breves, sonrisas ocasionales. Y con el tiempo, caminatas. Marco no preguntaba demasiado, no indagaba. No pretendía salvarme. Estaban presente, respetuoso en un día. Sin saber que lo hacía, me devolvió una parte de mí y me escuchó hablar de colores como quien escucha una sinfonía. Me dijo: cuando hablas de arte, tu voz cambia, brillan, y yo lo creí. Nunca me presionó para contar mi historia. Supo intuir los silencios. A veces pintaba mientras leían, otras veces simplemente compartíamos el café sin palabras. Supe que no necesitaba un nuevo amor para cerrar el ciclo, pero también entendí que merecía presencia. No idealización, no pasión desbordada, solo presencia real, sin juicio. Mi terapeuta, con quien mantenía sesiones esporádicas en línea, me dijo: Andrea, ya no estás reaccionando al pasado, estás eligiendo tu presente. Esa frase me acompañó días. Era verdad. Gabriel ya no era una sombra. Su nombre no generaba rabia ni miedo, solo indiferencia. Supe que había pedido disculpas públicamente en una entrevista breve. No la vi, no me interesaba. Mi proceso no dependía de su redención. En el pueblo comencé a dictar talleres para mujeres locales. No eran de arte ni de trauma, eran espacios de conversación libre. Hablábamos de maternidad, de cansancio, de sueños postergados. Algunas pintaban, otras cocinaban. Una anciana me regaló una receta escrita a mano con la dedicatoria. Para Andrea, que vino de lejos a recordarnos que estamos vivas. Ese día lloré, porque entendí que la reparación no era solo mía, era compartida. Marco y yo compartimos un almuerzo una tarde de lluvia. Brindamos con vino casero. Me dijo: no sé a dónde vas después de aquí, pero quiero que sepas que esta parte del camino contigo ha sido luz. Le sonreí. No prometimos nada, no hacía falta. El presente ya era suficiente. El último día en la Toscana amaneció con una bruma suave, como si el paisaje supiera que tocaba despedirse. Empaqué mis cosas con calma: pinceles, cuadernos, cartas de mujeres que conocí, fotografías de talleres,
una pequeña piedra que me regaló una niña con la frase para que no olvides tu fuerza. Marco me acompañó hasta la estación no dijimos adiós. Solo nos miramos con la complicidad de quienes saben que lo vivido no necesita cierre. Que encuentres muchos más campos donde sembrarte, me dijo. Subí al tren sin mirar atrás, no por frialdad, sino porque ya no hacía falta comprobar que me iba por decisión propia. Mi siguiente destino fue París, donde me esperaba una exposición colectiva con artistas de todo el mundo, pero ya no me movía el reconocimiento ni la validación externa. Pintaba porque quería, hablaba cuando sentía, elegía cada paso con intention. Una noche, mientras caminaba por el Sena, una mujer se me acercó, pidió una foto. Me dijo, tu historia me salvó. Me abrazó brevemente y siguió su camino. Me senté en un banco, mirando el reflejo de las luces en el agua, y por primera vez en toda mi vida sentí que había cerrado el círculo. Ya no necesitaba demostrar nada, ni esconder nada, ni vengarme de nada. Lo había dicho todo con mis cuadros, mis textos, mis silencios y mis decisiones. Recibí un correo de una universidad que quería incluir mi caso en una cátedra de género y comunicación. Acepté no para hablar de Gabriel, sino para mostrar cómo una voz puede volver desde el fondo. Publiqué un segundo libro, esta vez titulado La que volvió a hablar, una mezcla de relatos, pinturas y reflexiones. Se convirtió en una herramienta en escuelas y colectivos. Mis hijos, a quienes había mantenido al margen de los focos, me escribieron una carta que guardo como amuleto. Decían gracias por enseñarnos que se puede caer y levantarse sin perder el alma. Supe entonces que todo había valido la pena, que el dolor fue semilla, y el arte, tierra fértil. Hoy vivo en movimiento, sin un hogar fijo, pero con raíces internas profundas. Pinto, escribo, camino, comparto. A veces me preguntan si volvería a enamorarme. Contesto que ya lo estoy de mí, de la vida, de lo que puedo crear. Me llamo Andrea Montero y no me fui. Mi